En 2015, el estudiante Michael Andrews de la Universidad del Sur de California dejó su habitación del dormitorio con su compañero de cuarto Steve para ir a una fiesta de fraternidad fuera del campus. En el camino a la fiesta, Steve se dio cuenta de que dejó su teléfono en el dormitorio, pero ya estaban en el Uber camino a la fiesta y decidieron no volver atrás. En algún momento durante la fiesta, mientras los dos amigos se separaron para mezclarse con otros amigos y conocidos, el teléfono de Michael comenzó a sonar. Era desde el número de Steve. Michael contestó y escuchó la voz de Steve al otro lado, cubierta por una máscara de estática. Incluso en la ruidosa fiesta, pudo distinguir la voz de su compañero de cuarto diciendo que regresara a la habitación, y la llamada se terminó. Con eso, Michael dejó la fiesta y regresó al dormitorio del campus, intentando llamar y enviar mensajes de texto a Steve, pero no recibía respuestas. Cuando Michael llegó de vuelta a la habitación del dormitorio, no encontró a Steve adentro. Extrañamente, encontró el teléfono de Steve sobre la cama. Al revisar las notificaciones en la pantalla, Michael vio las notificaciones de todos sus mensajes y llamadas en la pantalla. No fue hasta una hora después que Steve regresó a la habitación buscando a Michael, después de escuchar que se había ido. Y fue entonces cuando le dijo a Michael que nunca lo llamó y que nunca tuvo su teléfono. Lo que hizo esto aún más extraño fue que el teléfono de Steve no tenía registro de hacer una llamada a Michael. Sin embargo, el teléfono de Michael tenía un registro de recibir una llamada y tener una conversación de 15 segundos. La compañía telefónica no pudo rastrear una llamada desde el lado de Steve y no se encontró a nadie escondido en su dormitorio ni nada parecido. En 1970, Donna Lass, de 25 años, trabajaba como enfermera en la estación de primeros auxilios de un casino en South Lake Tahoe, California. Un día, el jefe de Donna y su casero recibieron llamadas de un hombre no identificado que afirmaba que ella estaba lidiando con una enfermedad en la familia y estaría fuera de la ciudad por un tiempo. El jefe de Donna se mostró sospechoso, así que contactó a su madre, quien confirmó que la historia era una mentira. El coche de Donna fue encontrado estacionado fuera de su apartamento, pero no había rastro de ella en ninguna parte. El último indicio de su paradero fue una entrada que había hecho en su libro de registro cerca del final de su último turno. La entrada parecía estar incompleta, como si alguien posiblemente la hubiera interrumpido. Nadie pudo averiguar el paradero de Donna o la identidad del llamador hasta que el San Francisco Chronicle recibió una misteriosa postal 6 meses después. La postal era la última de una larga serie de mensajes crípticos del asesino del Zodíaco. El asesino no hizo referencia directa a Donna, pero insinuó que había asesinado y enterrado a su 12ª víctima en Lake Tahoe. No hacía falta ser un detective para hacer la conexión entre esta nota y la desaparición de Donna. La postal proporcionó muchas pistas posibles sobre el paradero de Donna, pero una búsqueda en la zona no dio resultados. Algo complicaba la conexión entre el asesino del Zodíaco y Donna, y es el hecho de que el asesino del Zodíaco no era conocido por esconder cuerpos. Así que si él no era responsable, el paradero del cuerpo de Donna y quien trató de ocultar su desaparición quedan como un misterio. En 2008, Brendan Swanson, un estudiante universitario de 19 años, conducía de regreso a casa después de una noche de fiesta cuando chocó contra una zanja en un camino de grava en medio de la nada en Minnesota. Sabiendo lo peligrosa que era su situación, y probablemente consciente de que estaba en una típica configuración de película de terror, llamó a sus padres y les pidió que lo recogieran. Sin embargo, sus padres tuvieron problemas para encontrarlo, y cuando llegaron a la ubicación que él proporcionó, no pudieron encontrar su coche. Así que volvieron al teléfono por más de 45 minutos, tratando de encontrarlo mientras él describía su ubicación. Swanson afirmó que podía ver luces de una ciudad cercana y se dirigía en esa dirección. Pero las cosas tomaron un giro para peor cuando de repente exclamó, «¡Oh, mierda!». Antes de que su padre pudiera reprenderlo por usar ese lenguaje en el teléfono con él, la llamada se cortó y eso fue lo último que se supo de Brendan. A pesar de que cientos de voluntarios y 30 perros buscaron, solo se encontró su coche. ¿Qué le sucedió? ¿Qué vio que lo hizo exclamar,
«Oh, mierda», antes de colgar abruptamente. Hace unos años, un usuario de Reddit llamado Stacy Kolupski compartió la experiencia de su hermano, quien recibía una llamada en su teléfono celular alrededor de las 2-3 de la madrugada todas las noches. Él contestaba cada vez para escuchar un ruido infernal que describió como estática mezclada con gritos. Después de un mes de esto, decidió cambiar su número de celular y las llamadas cesaron. Sin embargo, después de una semana, las llamadas comenzaron nuevamente, con el mismo ruido a la misma hora. Finalmente un día decidió hacer una llamada de retroceso y una persona mayor contestó, sin tener idea de lo que él estaba hablando. Si él no contestaba, recibiría unas cuantas llamadas más, pero nunca dejaron mensajes. Decidió terminar su contrato con la compañía telefónica, cambió a una nueva y obtuvo otro número. Desafortunadamente lo que él temía sucedió. Las llamadas de estática y gritos continuaron con un breve retraso. En ese momento estaba aterrorizado cada noche y no sabía por qué esto estaba ocurriendo. Volvió a realizar una llamada de retroceso y se comunicó con otra persona que tampoco tenía idea de lo que él hablaba. Alrededor de ese tiempo, el hermano de Stacy perdió su trabajo y su teléfono, que ya estaba desconectado, lo que significaba que las llamadas, por supuesto, se detuvieron. Un día, la madre de Stacy le pidió que escuchara un extraño mensaje que recibió en su teléfono de casa. Era la estática con gritos que le mostraron a su hermano, y por supuesto, él entró en pánico. Realizó otra llamada de retroceso, y esta vez el mensaje indicaba que el número estaba desconectado. A partir de entonces, nunca más volvieron a saber de eso. En la década de 1970, Bashir Kaushaki abrió un exitoso restaurante en Washington, D.C., y durante más de una década disfrutó de un éxito sin igual. Sin embargo, en 1983, se convirtió en el objetivo de una interminable serie de llamadas telefónicas amenazadoras que llegaban varias veces al día, todos los días. Normalmente, el acoso de este tipo eventualmente se detiene por sí solo, ya que los acosadores se aburren y pasan a otra cosa. Pero Kaushaki fue acosado por estas llamadas telefónicas durante casi una década. El llamador eventualmente fue apodado l'enfant, que es francés para el niño, en referencia a la eventual imitación del llamador de una niña pequeña. Cualquiera asociado con Kaushaki de alguna manera era un blanco, desde su esposa embarazada hasta los empleados de su restaurante. El acoso se intensificó un día cuando la estrella de David fue rayada por todo el Mercedes de Kaushaki. Cuando viajó a Filadelfia para visitar a su hermana, las cosas empeoraron tanto que sufrió un colapso mental y se internó en un hospital psiquiátrico. Pero aún así, las llamadas continuaron llegando a su restaurante. El FBI finalmente colocó un rastreo en el teléfono para confirmar si l'enfant era una ilusión o no, y lo que descubrieron puso en perspectiva lo mal que estaba la situación. Las llamadas provenían de diferentes cabinas telefónicas con una frecuencia tan alta que hubiera sido imposible que una sola persona estuviera haciendo estas llamadas. Los llamadores de l'enfant eran un grupo de personas que orquestaron este plan con el propósito expreso de acosar a Kaushaki hasta la locura, pero nunca se pudo determinar cuál era el motivo detrás de todo esto. En 1931, había un hombre llamado William Wallace que trabajaba como agente de seguros en Londres y tenía una obsesión por jugar ajedrez en su tiempo libre. Una noche, Wallace llegó a una reunión del club de ajedrez y encontró un mensaje telefónico esperándolo. El remitente quería reunirse a las 7:30 de la tarde al día siguiente para comprar una póliza de seguro. Al día siguiente, Wallace viajó a través de la ciudad y descubrió que la dirección proporcionada no existía, por lo que regresó a casa, convencido de que era víctima de una broma tonta. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró el cuerpo de su esposa, Julia, golpeado hasta la muerte en la sala de estar. El misterioso llamador fue el principal sospechoso, pero después de una investigación, la policía determinó que el propio William Wallace era el autor de la llamada.
Las autoridades argumentaron que Wallace dejó el mensaje para fabricar una coartada, que él mismo asesinó a su esposa, luego se subió a un tranvía, condujo alrededor durante una hora y luego regresó a casa para supuestamente descubrir el cuerpo de su esposa. Sin embargo, este argumento era inválido, ya que era completamente imposible para Wallace haber cometido el asesinato, dado que no habría podido regresar lo suficientemente rápido. El jurado declaró a Wallace culpable del asesinato de todos modos, pero afortunadamente el Tribunal de Apelaciones Penales anuló inmediatamente la condena. El asesino nunca fue identificado, pero el principal sospechoso fue un antiguo empleado de la firma de seguros de Wallace, quien supuestamente le pidió a su esposa que le proporcionara una coartada falsa, y fue visto usando guantes ensangrentados y lavando su automóvil la noche del asesinato. Jason Alexander solía recibir frecuentemente llamadas a su casa buscando a una mujer llamada Tanya. No parecía ser un gran problema, ya que Tanya tenía el mismo apellido que la familia de Jason y era un nombre común en la zona de donde eran. Cuando Jason y su familia se mudaron al otro lado de la ciudad y los directorios telefónicos dejaron de ser la forma más común de encontrar números, las llamadas para Tanya gradualmente se detuvieron, y después de un tiempo, la familia Alexander se olvidó de la mujer llamada Tanya. Fue alrededor de 4 años después que ella volvió a aparecer en sus vidas. Jason estaba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo una tarde, y se encontró con un accidente automovilístico bastante espantoso en la curva hacia su casa. 2 autos habían chocado, y uno de ellos se envolvió alrededor del poste que tenía los números y las indicaciones de la casa, uno de los cuales era su número de casa. Varios días después recibió una llamada de la policía preguntando si Tanya estaba en su residencia. Su coche fue encontrado envuelto alrededor de un poste cerca de la casa de Jason, y ella no estaba en el lugar del accidente. Nunca volvió a escuchar nada sobre ella. En 1965, la joven que estás viendo, llamada Judith Hyams, desapareció de su ciudad natal, Coral Gables, Florida. Todos temieron lo peor cuando encontraron su automóvil abandonado en Atlanta con sangre en el asiento trasero. Judith estaba embarazada y había pasado recientemente por un divorcio. Supuestamente hizo arreglos para someterse a un aborto ilegal realizado por un médico húngaro llamado George Haido. Este médico fue acusado de conspirar para realizar el aborto, pero huyó del país después de pagar la fianza. Tras esto, el caso fue olvidado durante un cuarto de siglo, hasta que fue revivido por una serie de extrañas llamadas telefónicas en 1990. El capitán de policía de Coral Gables, Chuck Smith, recibió un mensaje de un presentador de radio de Omaha, Nebraska, afirmando que tenía información sobre la desaparición de Judith. Smith llamó al presentador de radio, pero este estaba completamente confundido y afirmó que nunca hizo la llamada y que no sabía nada sobre Judith. Pronto Smith recibió otra llamada anónima afirmando que Judith estaba viva en Omaha. Smith no sabía nada sobre el caso, pero había viajado recientemente a Omaha para dar una conferencia en una academia de policía, lo que lo llevó a preguntarse si todo era una broma. Smith recibió una tercera llamada anónima de alguien que afirmaba ser un informante del FBI que había pasado tiempo recientemente con el Dr. Haidu en Hungría, e incluso proporcionó un antiguo número de teléfono para Haidu que resultó ser legítimo. Smith estaba confundido y, con un caso tan desconcertante, llevó la historia al programa de televisión Misterios sin resolver. Días después de que se emitiera el episodio de Judith Hyams, Smith recibió una carta anónima que confirmaba lo que muchos sospechaban desde un principio. Judith murió durante un aborto ilegal y terminó en una tumba acuática. Si bien esa es la solución lógica,